Hoy te voy a demostrar cómo construir riqueza desde cero. Será un viaje financiero, cómo entender dinero, tomar control de tus finanzas y construir libertad financiera, paso a paso. Soy Arras Buiza. Quédate hasta el final porque hay una sorpresa y vamos a darle. Imagina esto: te levantas temprano, cumples con tus responsabilidades, trabajas, te esfuerzas, intentas hacer las cosas bien. Pasa el día, pasan las semanas, pasan los meses y el dinero entra. Pero hay algo que no termina de encajar, porque a pesar de que trabajas, a pesar de que ganas dinero, sientes que no avanzas y no sabes exactamente en qué se fue. Pagas cuentas, cubres gastos, resuelves lo urgente, pero el dinero simplemente desaparece. Y lo más frustrante no es eso, es la sensación de estar haciendo todo bien y aún así sentir que estás estancado. Tal vez te ha pasado. Quieres ahorrar, pero siempre aparece algo. Quieres organizarte, pero no sabes por dónde empezar. Quieres mejorar, pero no tienes claridad. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Por qué hay personas que avanzan y otras que siguen siempre igual? ¿Por qué el dinero parece suficiente para algunos y para otros nunca alcanza? Y poco a poco empiezas a pensar que tal vez el problema eres tú, que tal vez no eres bueno con el dinero, que tal vez simplemente así es la vida. Pero aquí es donde todo cambia. El problema no eres tú. El problema es que nunca te enseñaron cómo funciona el dinero. Nunca te explicaron qué es realmente, cómo se mueve, porque a veces parece que no alcanza, aunque hagas todo lo que deberías. Y cuando no entiendes el sistema, terminas jugando un juego sin conocer las reglas. Y hoy vas a entender cómo funciona el dinero de verdad, no desde la teoría complicada, sino de una forma clara, directa y aplicable. Vas a descubrir por qué el dinero se te va, cómo empezar a tomar control, cómo generar más y cómo empezar a construir algo real a largo plazo. No se trata solo de información, se trata de entender algo que puede cambiar completamente tu forma de vivir. Porque cuando entiendes el dinero, dejas de sentir que trabajas sin avanzar y empiezas a construir con intención. Empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a ver oportunidades que antes no veías, empiezas a tener dirección. Y eso lo cambia todo. Ahora sí, empecemos desde el principio. Hay algo que casi nadie dice, pero que explica mucho. A la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron sobre dinero. Aprendimos muchas cosas, matemáticas, historia, lenguaje, pero no aprendimos algo que usamos todos los días: cómo funciona el dinero. Nunca nos explicaron cómo administrarlo, nunca nos enseñaron cómo tomar decisiones financieras, nunca nos mostraron cómo construir algo con él. Y entonces pasa algo curioso. Crecemos, empezamos a ganar dinero, pero no sabemos qué hacer con él. Y lo peor es que asumimos que deberíamos saberlo, como si fuera algo natural, pero no lo es. Nadie puede aplicar lo que nunca le enseñaron. Ahora pensemos en esto. El sistema en que crecimos nos preparó para trabajar, para cumplir horarios, para seguir estructuras, para ser responsable. Y eso está bien. Pero hay algo que no cubre: cómo manejar el dinero que ganas. Porque en la vida real no solo trabajas, también tomas decisiones. Decides si gastar, decides si ahorrar, decides si endeudarte, decides si invertir. Y esas decisiones nadie te enseñó a tomarlas. Entonces salimos al mundo con ingresos, pero sin educación financiera. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando no entiendes el dinero, no es que lo haces mal,
Simplemente tomas decisiones sin información. Y eso se traduce en cosas muy concretas. Compras impulsivas, gastos que no recuerdas, decisiones que en el momento parecen pequeñas, pero con el tiempo se acumulan. Deudas que empiezan con algo manejable y luego se vuelven una carga. Estrés. Esa sensación constante de que el dinero no alcanza, aunque estés haciendo lo que se supone que debes hacer. Y aquí viene algo importante. No es falta de esfuerzo, no es falta de ganas, es falta de claridad. Y aquí llegamos a una idea que cambia todo. La mayoría de las personas trabajan para el dinero, pero no entienden el dinero. Trabaja para ganarlo, pero no sabe cómo conservarlo, no sabe cómo multiplicarlo, no sabe cómo dirigirlo. Y entonces el dinero entra, pero no se queda. Y cuando no se queda, no se construye nada. Y si lo piensas, seguro te suena familiar. Ese momento en que cobras y dices, este mes sí me voy a organizar. Pasan los días y de repente ya no sabes exactamente qué pasó. Un café aquí, una salida allá, una compra que no era tan cara. Y cuando te das cuenta, el dinero hizo un acto de magia. Desapareció. Y no fue una gran decisión, fueron muchas pequeñas. Y ahora entiende esto. No es que no puedas mejorar tu situación. No es que el dinero sea complicado. Es que hasta ahora no habías entendido cómo funciona. Y cuando entiendes eso, todo empieza a cambiar. Antes de hablar de ahorrar, invertir o ganar más, hay algo que necesitas entender primero. ¿Qué es realmente el dinero? Porque la mayoría de las personas cree que el dinero es riqueza, pero no lo es. El dinero es una herramienta, nada más y nada menos. Es una forma de representar valor, una forma de intercambiar tiempo, esfuerzo y habilidades. Tú trabajas, generas valor, y el dinero es simplemente la forma en la que ese valor se traduce. Pero aquí está el detalle. Si el dinero es una herramienta, la pregunta no es cuánto tienes. La pregunta es, ¿sabes usarlo? Porque tener una herramienta no significa saber utilizarla. Ahora llevemos esto a la realidad. Hoy el dinero no solo se mueve entre personas, se mueve dentro de un sistema. Un sistema donde hay bancos, cuentas, transferencias, pagos digitales, donde el dinero no siempre es físico. De hecho, la mayor parte ni siquiera lo es. Es digital, es información, es flujo. Y constantemente está circulando. De empresas a personas, de personas a bancos, de bancos a otras entidades. Y aquí hay algo importante. El dinero no está quieto. Siempre está en movimiento. Y si no entiendes ese movimiento, es muy difícil tomar decisiones inteligentes. Ahora viene algo que muchas personas les sorprende. La mayoría cree que el dinero simplemente existe, que alguien lo imprime y ya está, pero la realidad es más compleja y más interesante. El dinero se crea dentro de un sistema financiero, principalmente a través del crédito. Cuando los bancos prestan dinero, no siempre están prestando dinero que alguien más dejó. En muchos casos, están creando nuevo dinero. Sí, creándolo. A través de préstamos, a través de créditos. Y eso significa algo importante. La cantidad de dinero en la economía puede aumentar. Y cuando aumenta, eso tiene consecuencias. Aquí entra un concepto clave, la inflación. La inflación es el aumento general de precios con el tiempo. Lo que hoy compras con una cantidad, mañana puede costar más. Y esto no es una teoría. Es algo que todos hemos vivido. El mismo dinero ya no alcanza para lo mismo. Y aquí está la razón. Cuando hay más dinero circulando, pero la cantidad de bienes no crece al mismo ritmo, los precios suben. Y eso significa algo muy importante. Tu dinero pierde poder de compra.
Piensa en esto. Hace unos años, una cierta cantidad de dinero podía comprar más cosas. Hoy, con ese mismo dinero, compras menos. No es que el dinero haya cambiado en número, es que cambió en valor. Y esto pasa constantemente, de forma silenciosa pero constante. Y aquí llegamos a una idea que puede cambiar tu forma de ver el dinero. Ahorrar sin estrategia puede hacerte perder dinero. Porque si tu dinero no crece, pero los precios sí, en realidad estás retrocediendo. Y esto es algo que muchas personas no ven, porque sienten que están haciendo lo correcto, pero el sistema funciona de otra manera. Y ahora observa lo que acaba de pasar. El dinero dejó de ser algo simple. Ahora entiendes que es una herramienta. Se mueve dentro de un sistema, se crea y pierde valor con el tiempo. Y cuando entiendes eso, todo empieza a tener sentido. Hasta ahora entiendes algo clave. El dinero no es solo billetes, es un sistema. Pero hay algo igual de importante y muchas veces más determinante. Tu forma de pensar sobre el dinero. Porque no tomas decisiones financieras solo con lógica. Las tomas con creencias, con hábitos, con ideas que llevas contigo desde hace años. Y muchas de esas ideas ni siquiera sabes que las tienes. Desde pequeño todos aprendemos algo sobre el dinero. No en una clase, sino observando. Lo que escuchamos en casa, lo que vemos en nuestro entorno, lo que repite la sociedad. Frases como, el dinero es difícil de ganar. El dinero cambia a las personas. Los ricos son egoístas. No es para gente como nosotros. Y el problema no es escucharlas. El problema es cuando se quedan y empiezan a dirigir tus decisiones. Porque si crees que el dinero es difícil, probablemente evites oportunidades. Si crees que nunca será suficiente, vas a vivir desde la escasez. Y sin darte cuenta, no solo estás manejando dinero, estás actuando desde una programación. Aquí aparece una diferencia clave. Dos formas de ver el mundo financiero. La mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez piensa, no alcanza, es muy arriesgado, mejor no intento. Evita oportunidades, se enfoca en corto plazo, toma decisiones desde el miedo. En cambio, la mentalidad de abundancia piensa diferente. ¿Cómo puedo generar más? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo hago que esto funcione a largo plazo? No significa ignorar riesgos. Significa entenderlos y avanzar con estrategia. Y aquí hay algo importante. No es que unas personas nazcan con esto. Se construye. Ahora conectemos todo. Si no entiendes el sistema y además piensas desde la escasez, el resultado es predecible. Trabajas, ganas dinero, gastas, repites. Sin estructura, sin estrategia, sin visión a largo plazo. Y se forma un ciclo. El ciclo de trabajar, gastar. Donde todo el esfuerzo se queda en el presente y no construye futuro. Y no es porque las personas no quieran avanzar. Es porque no tienen un marco mental que las guíe. Ahora observa el contraste. Las personas que logran estabilidad financiera no necesariamente son las que más ganan. Son las que piensan diferente. Piensan en el largo plazo. Toman responsabilidad por sus decisiones. Buscan entender antes de actuar. Se enfocan en crear valor. Y sobre todo, no ven el dinero como algo que llega y se va. Lo ven como algo que se gestiona. Y esa diferencia cambia todo. Y aquí está una idea que quiero que te quedes. No es falta de dinero, es falta de estructura mental. Porque sin estructura, más dinero no soluciona el problema, solo lo amplifica. Ahora hagamos algo simple pero poderoso. Piensa en una frase que hayas escuchado sobre el dinero. Una que recuerdes. Puede ser de tu familia, de tu entorno, de tu experiencia.
Y pregúntate esto: ¿esta idea me ayuda o me limita? Porque identificar una creencia es el primer paso para cambiarla. Y ahora entiende esto: no se trata solo de aprender sobre dinero, se trata de cambiar la forma en la que piensas sobre él. Porque cuando cambias tu mentalidad, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambian tus resultados. Hasta ahora entendiste algo clave: el dinero tiene un sistema y tiene una mentalidad. Pero ahora vamos a dar el siguiente paso. Vamos a entender el lenguaje de la riqueza. Porque hay una razón por la que muchas personas trabajan durante años y aún así no construyen nada. No es falta de esfuerzo, no es falta de estructura. Empecemos por una confusión muy común. Muchas personas creen que ganar mucho dinero significa ser rico, pero no es lo mismo. Puedes ganar mucho dinero y no tener riqueza, porque el ingreso es lo que entra. La riqueza es lo que se queda y crece. Y aquí aparece algo interesante. Hay personas con ingresos altos que viven al límite y otras con ingresos más modestos y construyen estabilidad. Entonces la pregunta cambia. Ya no es cuánto ganas, es qué haces con lo que ganas. Imagina dos personas. La primera gana muy bien, tiene un buen sueldo, gasta en cosas que elevan su estilo de vida, tiene compromisos constantes. A simple vista parece que le va muy bien, pero si deja de trabajar, su ingreso desaparece. Ahora piensa en otra persona. Gana menos, pero usa una parte de su dinero para construir algo. Pequeñas fuentes de ingreso, activos que le generan flujo, decisiones pensadas en el largo plazo. Y con el tiempo empieza a depender menos de su trabajo. ¿Quién es más rico realmente? La respuesta no está en el ingreso, está en la estructura. Y aquí entramos en uno de los conceptos más importantes de todos: activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Así de simple. Pero aquí está el problema. Muchas personas creen que tienen activos, cuando en realidad tienen pasivos. Cosas que parecen valiosas, pero que constantemente generan gastos. Y esto cambia completamente el juego. Porque construir riqueza no se trata solo de ganar más, se trata de acumular más activos que pasivos. Ahora llevemos esto a un paso más allá. No todo el dinero se gana de la misma forma. Hay ingresos activos y hay ingresos pasivos. Los ingresos activos dependen directamente de tu tiempo. Trabajas y ganas dinero. Si dejas de trabajar, dejas de ganar. En cambio, los ingresos pasivos provienen de activos. Son ingresos que pueden seguir llegando aunque tú no estés trabajando constantemente. Y aquí está la clave. Los activos generan ingresos pasivos y los ingresos pasivos construyen libertad. Ahora imagina tu dinero como un flujo. Entra y sale. Entra a través de ingresos, sale a través de gastos. La mayoría de las personas tiene un flujo simple: ingreso, gastos. Pero las personas que construyen riqueza hacen algo diferente. Redirigen parte de ese flujo hacia activos. Y esos activos empiezan a generar más flujo. Y así se crea un sistema. Y aquí hay una idea que resume todo este bloque. No es cuánto ganas, es qué haces con lo que ganas. Porque ahí es donde se define todo. Y ahora observa el cambio. Ya no ves el dinero igual. Ahora entiendes la diferencia entre ingresos y riqueza, qué es un activo y qué es un pasivo, cómo se generan distintos tipos de ingreso, cómo fluye el dinero en tu vida. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver oportunidades donde antes no las veías. Hasta ahora entendiste el sistema, entendiste tu mentalidad, entendiste las reglas de la riqueza. Pero hay algo importante. Entender no cambia tu vida. Aplicar sí. Y aquí es donde la mayoría se queda. Saben lo que tienen que hacer,
pero no lo hacen. Por ello, en este bloque vamos a hacer algo distinto. No más teoría. Vamos a bajar todo a tu vida real. El primer paso para tomar control es ver la realidad. Y esto suena simple, pero no lo es. Porque muchas personas evitan mirar sus números. No saben exactamente cuánto ganan. No saben cuánto gastan. No saben cuánto deben. Y mientras no lo veas, no lo puedes cambiar. El dinero que no se mide, se pierde. Así que el primer movimiento no es complejo, es honesto. Saber dónde estás parado. Ahora vamos a algo básico pero poderoso. Tu dinero tiene dos direcciones. Entra y sale. Ingresos y gastos. Y aquí es donde muchas personas fallan. No porque ganen poco, sino porque no controlan lo que sale. Pequeños gastos constantes, decisiones automáticas, dinero que se va sin intención. Y cuando no controlas eso, no importa cuánto ganes, siempre vas a sentir que no alcanza. Porque el problema no es el ingreso, es la fuga. Tomar control del dinero no significa dejar de gastar, significa decidir. Decidir en qué sí y en qué no. Porque cuando tú decides, el dinero deja de controlarte. Y aquí hay algo clave. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo consciente. Un control básico ya cambia todo. Y ahora hablemos de algo que muchos prefieren evitar. Las deudas. La deuda no es solo un número, es una presión constante. Reduce tu capacidad de decisión, reduce tu flujo de dinero, reduce tu tranquilidad. Y el problema no es solo tener deuda, es no tener un plan para salir de ella. Porque mientras pagas intereses, estás trabajando para algo del pasado, y eso te aleja del futuro que quieres construir. Y aquí entra una de las bases más importantes, el fondo de emergencia. Porque la vida pasa. Imprevistos, gastos inesperados, cambios. Y si no estás preparado, todo tu progreso puede romperse. Un fondo de emergencia no te hace rico, pero te da algo igual de importante, estabilidad. Y desde la estabilidad, puedes construir. Ahora llevemos todo esto a la acción. Desde hoy puedes hacer 3 cosas simples. Primero, anota cuánto ganas y cuánto gastas. Segundo, identifica un gasto que puedes reducir. Tercero, empieza a separar una pequeña cantidad como base de tu fondo. Puede ser el 10%. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas empezar. Y aquí está el cambio real. El dinero deja de ser algo que pasa y se convierte en algo que gestionas. Y cuando eso ocurre, recuperas el control. Hasta este punto ya hiciste algo que te pone por delante de muchas personas. Entendiste el dinero, empezaste a controlarlo. Pero ahora viene un cambio importante, porque no importa qué tan bien administres tu dinero, si tu ingreso no crece. Tu proceso tiene un límite. Y aquí es donde muchas personas se estancan. Aprenden a ahorrar, aprenden a organizarse, pero nunca aprenden a expandir. Y el crecimiento realmente empieza aquí. La mayoría de las personas tiene una idea muy reducida de cómo se gana dinero. Piensan en un trabajo, un sueldo, un horario, pero el dinero no funciona de una sola forma. Existen diferentes maneras de generarlo. Ingresos por empleo, ingresos independientes, ingresos por negocio, ingresos por inversión. Y cada uno tiene una lógica distinta. Algunos intercambian tiempo por dinero, otros intercambian valor, otros funcionan como sistema y otros dependen del capital. Y cuando entiendes esto, dejas de pensar en mi trabajo y empiezas a pensar en mis fuentes de ingreso. Ese cambio mental es enorme. Ahora piensa en esto con total honestidad. Si hoy tu ingreso principal desapareciera, ¿qué pasaría? No es una pregunta cómoda, pero es necesaria. Porque depender de una sola fuente es depender de una sola variable. Y en la vida real,
las variables cambian. Economía, trabajo, salud, situaciones inesperadas. Y cuando todo depende de un solo ingreso, no tienes margen. Por eso no se trata de abandonar lo que tienes. Se trata de construir alrededor de eso. Y aquí hay una idea que puede cambiar completamente tu forma de verte. Tu ingreso crece en proporción al valor que aportas. No es solo cuánto trabajas, es qué tan útil es lo que haces para otros. Las personas mejor pagadas no necesariamente trabajan más, trabajan en cosas más valiosas. Y ese valor viene de habilidades. Saber vender, saber comunicar, saber resolver problemas, saber crear. Y aquí está lo más importante. Las habilidades se pueden aprender. Eso significa que tu ingreso no está definido. Está en construcción. Hoy el mundo cambió. Ya no necesitas depender únicamente de un camino. Puedes crear nuevas fuentes de ingreso. Desde lo que sabes hacer, desde lo que puedes aprender, desde lo que puedes construir. Puedes empezar pequeño, muy pequeño, pero eso no es lo importante. Lo importante es que rompe una idea, que solo puedes ganar dinero de una forma. Y cuando rompes esa idea, empiezas a ver oportunidades en todas partes. Y ahora quédate con esto. Tu situación actual no define tu capacidad. Tu ingreso actual no define tu límite. Tienes más opciones de las que pensabas. Y cuando empiezas a explorarlas, todo cambia. Hasta ahora construiste algo importante. Entendiste el dinero, cambiaste tu mentalidad, tomaste control, aprendiste a generar más. Pero hay un punto donde todo eso se transforma. Un punto donde dejas de depender solo de tu esfuerzo y pasas a otro nivel. Cuando el dinero empieza a trabajar para ti. Invertir no es apostar. Invertir no es suerte. Invertir es tomar un recurso, tu dinero, y colocarlo en algo que tiene el potencial de generar valor en el tiempo. Es construir a futuro, no reaccionar en el presente. Es dejar de pensar solo en el hoy y empezar a pensar en crecimiento. Aquí hay una confusión muy común. Ahorrar no es invertir. Ahorrar protege tu dinero. Invertir lo hace crecer. El ahorro te da seguridad. La inversión te da expansión. Y ambos son importantes. Pero si solo ahorras, te quedas en el mismo nivel. Porque como ya viste, el dinero pierde valor con el tiempo. Ahora viene una de las ideas más poderosas de todas. El interés compuesto. Es cuando tu dinero genera ganancias y esas ganancias generan más ganancias. Y con el tiempo el crecimiento se acelera. No es lineal, es exponencial. Al inicio parece lento, pero con el tiempo se vuelve impresionante. Y aquí está el secreto. No es cuánto empiezas, es cuánto tiempo te mantienes. Ahora, ¿dónde puedes invertir? Existen muchas opciones. Negocios, bienes raíces, mercados financieros, activos digitales. Cada uno con su lógica, cada uno con su nivel de riesgo, cada uno con su potencial. No necesitas dominar todo hoy. Necesitas entender que el mundo es más amplio de lo que pensabas y que puedes aprender a moverte en él. Y ahora entiende esto. Este es el punto donde todo cambia. Porque ya no se trata solo de trabajar por dinero. Se trata de construir algo que trabaje para ti. Y cuando eso ocurre, tu relación con el dinero cambia para siempre. Hay una idea que muchas personas tienen equivocada. Creen que la libertad financiera significa ser millonario. Tener autos de lujo, viajar todo el tiempo, no preocuparse nunca por el dinero. Pero la realidad es otra. La libertad financiera no es una cantidad, es una condición. Es el momento en el que tus ingresos no dependen de tu tiempo. Es cuando el dinero deja de ser una presión constante y se convierte en una herramienta.
no significa dejar de trabajar, significa elegir cómo quieres vivir. Y aquí es donde todo lo que viste cobra sentido. Activos. Porque al final, la libertad financiera no se construye con ingresos, se construye con activos. Activos que generan dinero, aunque tú no estés trabajando. Ingresos que llegan sin depender completamente de tu esfuerzo diario. Ese es el cambio real. Pasar de depender de tu tiempo a construir sistemas que trabajen para ti. Y aquí es donde todo esto deja de ser solo dinero. Porque al final, esto no va de números, va de vida, va de tener tiempo, de tomar decisiones con libertad, de no estar atrapado en algo que no quieres. Va de poder decir, estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que elegí hacer. Eso es libertad y eso se construye. No es suerte, no es destino, es proceso. Y quiero que te quedes con esto. No se trata de volverte millonario. Se trata de que el dinero deje de controlar tu vida. Porque cuando entiendes el dinero, cuando controlas tus decisiones, cuando construyes activos, empiezas a recuperar algo más importante que el dinero: tu libertad. Ahora, la pregunta es simple. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque ya lo sabes. Ahora entiendes cosas que la mayoría no entiende. Pero entender no cambia nada. Lo que cambia todo es lo que haces después de entender. Empieza hoy, no mañana. Empieza con lo que tienes. Empieza aunque no sea perfecto. Pero empieza. Porque el tiempo va a pasar igual. La diferencia es que tú decides cambiar tu historia financiera o repetir la misma. Hay algo que nadie te dijo sobre el dinero, y no es tu culpa, porque durante años nos enseñaron a trabajar por dinero, pero nunca a entender cómo funciona realmente. Y ahí está el problema. Puedes ganar más, puedes esforzarte más, puedes intentar ahorrar, pero si no entiendes el sistema, vas a seguir en el mismo lugar. La mayoría de las personas hoy no saben realmente qué es el dinero, no entiende por qué todo sube de precio, no sabe por qué trabaja, pero no avanza. Vive dependiendo de un solo ingreso y toma decisiones financieras sin tener un sistema claro. Y el resultado es este. Trabaja más, pero no progresas. Ganas dinero, pero no lo construyes. Intentas ahorrar, pero pierdes valor con el tiempo. La realidad es esta. El problema no es cuánto ganas, es lo que sabes sobre el dinero. Porque el dinero tiene reglas, tiene lógica, tiene sistema, y si no lo entiendes, ese mismo sistema juega en tu contra. Durante este tiempo he intentado resumirte lo más importante, pero hay algo que tienes que entender. No se puede comprimir una educación financiera en 1, 2, 3 horas. Esto no es un truco, no es un tip rápido, es un proceso completo. Por eso existe un recorrido más profundo. He creado un curso completo, estructurado paso a paso, para llevarte desde cero absoluto o desde el nivel que tengas, hasta entender cómo construir riqueza de verdad. No importa tu nivel, no importa cuánto ganes, no importa desde dónde empieces, porque todo está diseñado para que avances desde la base. Este curso no es información suelta, es un sistema. Y está dividido en etapas claras. La primera etapa es entender el dinero, fundamentos. Primero vas a entender cosas que casi nadie te explica. ¿Qué es realmente el dinero? ¿Por qué fue creado? ¿Cómo funciona hoy? ¿Cómo se crea dentro de un sistema financiero? ¿Qué es la inflación? ¿Y por qué el dinero pierde valor con el tiempo? Aquí ocurre algo clave. Empiezas a ver el dinero de forma completamente diferente. La etapa 2 es reprogramar tu mentalidad. Después trabajamos algo aún más importante: tu forma de pensar sobre el dinero. Creencias que te limitan, mentalidad de escasez y abundancia, porque muchas personas nunca construyen riqueza. Cómo piensan las personas financieramente inteligentes y cómo tus hábitos determinan tus resultados. Aquí dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Luego pasaremos a entender la riqueza, que es el lenguaje financiero. Aprenderemos el lenguaje real del dinero, que es riqueza de verdad, diferencia entre ingresos y patrimonio, que es un activo y un pasivo, tipos de ingreso, cómo fluye el dinero y qué pasa con cada centavo que ganas.
Aquí empiezas a pensar diferente al promedio. Luego pasaremos a la etapa de controlar tu dinero, donde analizaremos tu situación financiera real, calcularemos tu patrimonio, organizaremos tus ingresos y gastos, crearemos un sistema de control, eliminaremos deudas, veremos diferencias entre deuda buena y deuda mala, crearemos tu fondo de seguridad. Aquí pasarás del caos al control, para luego pasar a generar más ingresos, que es la etapa 5, porque no se trata solo de ahorrar, también necesitas crecer. Veremos las diferentes formas de generar dinero, por qué depender de un solo ingreso es peligroso, cómo aumentar tu valor, cómo desarrollar habilidades que pagan, cómo crear nuevas fuentes de ingreso y cómo convertir ingresos en capital. Aquí dejarás de limitarte y empezarás a expandirte. Posteriormente pasaremos a pensar como inversionista, que esto será un siguiente nivel, donde veremos qué significa realmente invertir. Veremos diferencias entre ahorrar e invertir, la relación entre riesgo y rentabilidad, la diversificación, el interés compuesto, el horizonte de inversión y por último, la psicología del inversionista. Aquí dejarás de trabajar por dinero y empezarás a hacer que el dinero trabaje para ti. Posteriormente pasaremos al mundo de las inversiones, donde entenderás el mapa completo. Negocios, bienes raíces, bolsas, acciones, fondos indexados, ETFs, bonos, inversiones alternativas. Aquí verás todas las opciones reales que tienes, para luego pasar a construir tu sistema, que no solo es invertir, sino hacerlo bien, donde crearás tu portafolio, elegirás inversiones, diversificarás, gestionarás riesgos, te centrarás en reinvertir, evitar errores comunes. Y por último, pasaremos a la última etapa, que es la verdadera libertad financiera. En este punto descubrirás realmente qué es la libertad financiera, cuánto necesitas, cómo calcular tu dinero, cómo generar ingresos pasivos, cómo proteger tu patrimonio, cómo diseñar tu plan a largo plazo, donde todo se conectará en este punto. Por lo cual quiero que entiendas que esto no es un curso teórico, es un sistema que ya ha sido aplicado. Hay personas que entraron sin conocimiento y hoy entienden su dinero, lo controlan y toman decisiones completamente diferentes. Y eso cambia resultados. Puedo mostrarte testimonios reales, personas que no solo aprendieron, sino que aplicaron. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es, ¿vas a seguir avanzando sin entender el dinero? Porque puedes seguir igual, o puedes empezar a hacer las cosas diferentes. Si realmente quieres entender el dinero y quieres dejar de improvisar y empezar a construir algo real, toda la información te dejo en la descripción. Ahí puedes acceder al curso o al libro completo. El curso es estructurado paso a paso para llevarte desde el cero absoluto hasta entender cómo construir riqueza de verdad. Y hay algo muy importante que debes saber. El curso inicia todos los meses durante la primera semana, donde puedes elegir cómo quieres avanzar. Una vez por semana, 2 veces por semana o modalidad intensiva, que es de lunes a viernes. La diferencia no es el contenido, es el ritmo como decides aplicarlo. Si vas una vez por semana, tendrás más tiempo para asimilar y aplicar profundamente. Si eliges 2 veces por semana, tendrás un proceso más acelerado pero equilibrado. Y si eliges intensivo, es para personas que quieren avanzar rápido y absorber todo de forma concentrada. Todo depende de ti. Para acceder puedes contactarte directamente mediante el QR del WhatsApp que aparece en pantalla y a través de cualquiera de los medios disponibles, no importa cuál sea tu país. De esta manera podrás separar tu cupo. Y hay algo muy importante, las vacantes son limitadas. No acepto más de 20 personas por clase, porque esto no es contenido masivo. Es un proceso guiado para personas que realmente quieren crecer. Entonces la decisión es tuya, seguir como estás, o empezar a hacer las cosas diferentes, porque al final no se trata solo de ganar dinero, se trata de entenderlo, controlarlo y usarlo a tu favor. Yo ya recorrí ese camino, sé cómo es quedarte sin nada, sé lo que es no entender nada y tener que aprender desde cero. Por eso hoy no tienes que perderte en el intento. Yo te muestro el camino. Tú decides si lo recorres. La moneda está en el aire. Tú decides cuál eliges. Te veo adentro.